La India, un país que no acepta fotografías en blanco y negro y cuyos colores nos recuerdan que el mundo está lleno de diversidad y matices. Invitamos al viajero a adentrarse en la que para muchos es la auténtica India, sagrada y sensual, la India del Sur. La bulliciosa y colorista Bombay, las playas paradisíacas de Goa, los canales de Kerala, los perfumes de Mysore, los vestigios coloniales de Pondicherry. Lugares donde cada instante, gesto o sonrisa son puestos en relación con lo sagrado. Lugares donde el viajero, inmerso en la calidez sensual que se respira, se hace partícipe casi sin darse cuenta de rituales y costumbres que impregnan el devenir de la vida cotidiana. Bienvenidos a la India del Sur. India del Sur, mística y sensual. La historia de la India es la de la invasión constante de las diversas colonizaciones, desde portugueses a ingleses hasta su independencia en el año 1947, y de cómo el país ha ido fundiendo esas influencias en un carácter propio. Hoy la India es un inmenso país de más de 1.000 millones de personas, el más poblado después de China y la mayor democracia del mundo. Se divide en 29 estados y 6 territorios autóctonos que conforman una república federal donde se habla 22 lenguas y 2.000 dialectos. En la India, tradición, misticismo y modernidad conviven. Aquí tanto puede darse que una familia tradicional aliente a su hija a triunfar en Bollywood, como que un científico espacial rece en el templo por el éxito de un viaje espacial a la Luna. Nuestro viaje recorrerá 5 de los 29 estados indios, comenzando por Bombay, ciudad caótica y carismática, capital económica del país, que conserva la monumentalidad de haber sido colonia británica. Siguiendo la costa hacia el sur, llegaremos al estado de Goa, antiguo enclave portugués famoso por sus playas paradisíacas. Por las entrañas de la India meridional, visitaremos Mysore, conocida por la producción de seda, sándalo e incienso. Nos espera después el estado de Kerala, al suroeste, con su laberinto de canales que recorreremos a bordo de una nave arrocera. Y la reserva de Periyar, refugio de elefantes. Remontando la costa, alcanzaremos Pondicherry, en el estado de Tamil Nadu, donde perdura la influencia francesa. Y Mamallapuram, pueblo de pescadores donde descubriremos uno de los bajorrelieves más grandes del mundo. Todo sorprende en la India del Sur, un lugar donde perderse y al que regresar una y 1000 veces. Bombay, la megalópolis también llamada Mumbai, es la capital del estado de Maharashtra, al oeste de la India, y el puerto más importante del país. Su nombre proviene de la diosa local Mumbadevi. Es el hogar de 16 millones de personas y el centro económico de la India. Los
Los turistas suelen visitarla de manera apresurada, de paso hacia otros lugares, pero Bombay guarda tesoros que vale la pena descubrir. Como los barrios de Colaba y Fort, de fuerte influencia colonial inglesa. Allí conoceremos la Puerta de India, el Hotel Taj Mahal, la Universidad de Bombay, el Tribunal Superior, la Estación Victoria Terminus. Y en la zona norte, la conocida playa de Chowpatty. El punto de inicio de nuestra visita a Bombay pasa por la Puerta de India, en el barrio de Colaba, que da la bienvenida al viajero junto al mar. Esta especie de arco del triunfo colonial es un símbolo de la ciudad. Fue construido para conmemorar la visita de Jorge V de Inglaterra al país en 1911. La brisa del mar de Omán obliga a la rehabilitación constante de este monumento y sorprende observar cómo la ciudad más moderna de la India utiliza andamios de bambú para lavar la cara de sus edificios. Esta es la primera de las 1000 sorpresas que despertarán nuestros sentidos en este viaje. Pasado el umbral de la Puerta de India, nos adentramos en el barrio de Colaba, uno de los más bulliciosos y animados de Bombay. Aquí se encuentra, mirando al mar, otro de sus símbolos, el Hotel Taj Mahal. Lo fundó en 1903 el industrial parsi Jamshedji Tata, supuestamente después de que se le negara la entrada a uno de los hoteles europeos de la ciudad por tratarse de un nativo. A partir de entonces, Tata se prometió crear el edificio más lujoso de Bombay, en el que todo aquel que quisiera tuviera pleno derecho a entrar. Pero la riqueza del país se incuba en sus grandes contradicciones. En el hervidero de gente de este barrio de Colaba, que se agolpa hasta altas horas de la noche en un mercado donde el viajero puede encontrar lo inimaginable. Incluidas, como no, las películas de Bollywood. Bollywood es el nombre con que se bautizó en la década de los 70 la industria cinematográfica indie producida en Bombay, con la intención de competir con el norteamericano Hollywood. En contraste con el cine de Occidente, las películas hindis son coloristas, llenas de canciones y bailes. Un fenómeno popular de enorme impacto y alcance masivo. La Universidad de Bombay fue diseñada en el siglo XIX por Gilbert Scott, también autor de la estación de St. Pancras en Londres. Su apariencia señorial recuerda a un edificio italiano del siglo XV y parece haber sido depositada, como por arte de magia, en esta megalópolis india para orgullo de sus ciudadanos. En la periferia de lo que una vez fue el fuerte amurallado de Bombay se encuentra el Tribunal Superior, otro edificio inquietantemente imponente y erigido en piedra negra. Justo enfrente del tribunal se abre el parque Oval Maidan, que en otro tiempo fue una gran bolera a la que acudían las damas inglesas en sus momentos de ocio. Es un importante pulmón para la ciudad en el que los jóvenes aspirantes a jugadores de cricket practican este deporte nacional. Siguiendo el recorrido por la Bombay colonial, llegamos a la estación Victoria Terminus, uno de los iconos y principal referencia visual de la ciudad. Este impresionante edificio, que a simple vista podría confundirse con una catedral neogótica victoriana, se erigió a finales del siglo XIX como símbolo del Imperio Británico en estas tierras. La estatua que corona el edificio representa el progreso y sostiene en sus manos dos de sus señas de identidad: una locomotora y una rueda, que conviven desde su altura con los ritmos y los hábitos populares y el tranquilo deambular de animales por calles y mercados.
Quizá más de una vez el viajero se pregunte cómo es posible que pese al bullicio y la contaminación, los indios luzcan saris y camisas tan relucientes. El Dhobi Ghat, o lavadero de Mahalakshmi, al norte de la ciudad, es la respuesta. Día a día, unos 5.000 hombres sacuden, remojan y enjabonan miles de kilos de ropa que llegan desde todos los puntos de Bombay. Este curioso maltrato textil se efectúa bajo un ritual en el que la ropa danza al ritmo de cada una de las sacudidas, como si de una ceremonia sagrada se tratara. La imagen inolvidable del Dhobi Ghat se esconde tras la cascada de colores que, tendidos y húmedos, ondean al sol. El mismo sol que a orillas del mar Arábigo baña uno de los lugares más populares de Bombay, la playa de Chowpatty. Un nuevo día comienza en esta playa al norte de la ciudad, donde sus habitantes se reúnen para charlar sentados en la arena, tomando un baño, riendo y formando parte activa de una metrópolis que pudo ser de muchos lugares, pero que solo pertenece a uno, la India. El viaje continúa. Es momento de dejar Bombay, camino de Goa. Desde Bombay iniciamos nuestra ruta hacia la India más meridional. Allí nos esperan las playas paradisíacas del estado de Goa, el más pequeño de la India, una región donde el ocio y la calma del mar reciben al visitante con una impactante mezcla de Oriente y Occidente. Situado entre las montañas de los Ghats occidentales y el mar Arábigo, Goa es un antiguo enclave portugués. En 1498, Vasco de Gama se convirtió en el primer europeo que estableció la ruta marítima con la India. Los portugueses llegaron con la intención de fundar una colonia y tomar el control del comercio de las especias. De ellos quedarían en todo el estado reminiscencias arquitectónicas y culturales que aún perduran. Bagator, primera parada en nuestra ruta por Goa, es un claro ejemplo de cómo a lo largo de los años naturaleza y diversión conviven sin problemas. Aunque no muy extensas, las playas de Bagator, punteadas de palmeras, forman una de las zonas de costa más bellas del país. Adentrándonos en el norte de Goa hasta la desembocadura del río Mandovi, encontramos la actual capital del estado, la ciudad de Panaji. Aquí los barrios de Sao Tomé, Fontañas y Altiño son un ejemplo de cómo la tradición portuguesa ha sabido aunarse con la magia y la espiritualidad indias. Y ello a través de un sencillo motivo, el azul. Para los portugueses, este color siempre ha simbolizado su estrecha relación con el mar, con los descubridores y el Nuevo Mundo. Y aquí está esa huella, que Panaji mantiene en fachadas y rincones como embelesada por un color indisociable del día a día de sus ciudadanos. Un paseo por Panaji nos conduce lenta e ineludiblemente hacia su edificio más conocido, la iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Situada en la plaza principal de Panaji, la iglesia fue consagrada por los colonizadores portugueses en 1541. Esta ciudad era precisamente el primer puerto en el periplo desde Lisboa, y en la iglesia de la Inmaculada Concepción los marineros hacían votos por un seguro regreso. A tan solo 9 kilómetros al este de Panaji se encuentra la vieja Goa, antigua capital del estado. Sus templos y su hoy desvencijada grandeza otrora habían competido directamente con la propia Lisboa, antigua y señorial. Pero de aquello queda solo un reflejo pálido, mágico y cubierto de una fina capa de polvo que el viajero descubre paso a paso. La influencia de las misiones fue tal que la vieja Goa bebe directamente de las fuentes del catolicismo, y así lo muestra su simbología en paredes, mosaicos y rituales de sus habitantes.
Pero viajar por el sur de la India nos recuerda una y otra vez que sus habitantes conviven pacíficamente con otras manifestaciones religiosas, puesto que, según dicen, hay tantos hinduismos como hinduistas en la India. Y eso convierte a esta sociedad en un conglomerado de costumbres, interpretaciones de la fe y variadas y a menudo pintorescas maneras de vivir. Descendiendo en nuestro viaje por Goa, llegamos a la playa urbanizada más popular e idílica, Palolem. Se trata de una gran cala paradisíaca de arena blanca, flanqueada por palmeras y pequeños bungalows para los viajeros. Mientras los turistas juegan en la arena o toman el sol sin preocupaciones, las tranquilas vacas sagradas de la India ven la marea crecer mientras rumían qué llevarse a la boca. Nuestro camino sigue. Próxima parada, Mysore. La ciudad de Mysore se encuentra al sureste del estado de Karnataka. Recibe su nombre en honor a Mahishaura, el demonio en forma de búfalo que la diosa Durga venció en combate. Mysore es de principio a fin una ciudad carismática, sensual y llena de historias. Algunos viajeros afirman que en ella se encuentra o que allí les pareció encontrar la esencia de la India. Cuna de la fabricación del incienso, esta ciudad desprende aromas muy especiales y embriagadores. Aquí es muy conocido el uso del sándalo, que más allá de un servicio espiritual, la medicina ayurveda utiliza también como curiosa cura para los empachos. De esta ciudad mágica visitaremos el Palacio Real, el mercado de Devaraja y el espiritual Monte Chamundi. Cuando el viajero llega a Mysore, su primera visión es la del imponente Palacio Real, también conocido como Amba Vilas. Mezcla de arquitectura indo-sarracena con influencias occidentales, ha sido y sigue siendo residencia de la dinastía de los Bodeyar, una de las más longevas del sur de la India. Reinó en Mysore desde el siglo XIV hasta la independencia en 1947 y aún hoy ve crecer a sus herederos gobernadores electos. Al caer la noche, con la iluminación de todo el complejo, el viajero se siente guiado por un gran faro de piedra que le acompañará en su camino por Mysore. Este pequeño milagro cotidiano comulga directamente con la espiritualidad india más sureña. Muy próximo al Palacio Real se encuentra uno de los mercados más coloristas y fotografiados de toda India, el de Devaraja. La actividad aquí es incesante desde que aparecen las primeras luces del alba, cuando llega a sus pequeños puestos la fruta y la verdura fresca. Es en este tipo de espacios donde el visitante puede llegar a comprender el funcionamiento de esta sociedad aparentemente caótica y tumultuosa. El sur de la India es todavía más que el resto del país una escuela de la mística. La espiritualidad se manifiesta por doquier, desde el modo de comportarse, hablar o incluso comer de los indios hasta las convocatorias religiosas más multitudinarias y espectaculares. Es el caso del Monte Chamundi, el mirador espiritual de Mysore. Más de 1 millar de escalones separan al viajero de todo un complejo de templos hindúes consagrados a la diosa Durga. A mitad de camino se encuentra la impresionante estatua de 5 metros de altura que representa Nandi, el toro que sirve de montura al dios Shiva y simboliza la fertilidad.
Paso a paso, Mysore se va abriendo de forma amable y asequible al viajero, que encuentra en su tranquilidad un lugar de descanso en el camino y en sus gentes un tesoro que se llevará hacia los nuevos destinos del viaje. El siguiente es Kerala. Siguiendo la ruta por el sur de la India, llegamos al estado de Kerala, una lengua de tierra que moja los pies en las aguas del Mar de Arabia y limita al este con la cadena montañosa de los Ghats occidentales. Aquí nos esperan sus canales acuíferos, la ciudad de Alapuzha, la reserva natural de Periyar y la pequeña Kumili, cuna de la medicina ayurveda. El nombre Kerala, en el idioma malayalam, significa lugar de cocos. Al parecer el coco no era autóctono de la India, sino que fue introducido por los Edzavas, casta proveniente de la vecina Sri Lanka, que se encargaron de cultivarlo y promover su desarrollo en Kerala. Nos adentramos en el universo de este lugar de cocos, los backwaters. La palabra inglesa, que significa literalmente tras las aguas, sirve para denominar más de 2000 kilómetros de canales interiores formados por pequeñas lagunas. Una suerte de Venecia india que el viajero puede descubrir a bordo de uno de los tradicionales barcos arroceros o ketubalam que navegan por sus aguas. Aquí la economía local se basa en la pesca, el arroz y el coco. Una autosuficiencia tranquila que se muestra en la realidad cotidiana. Nos dirigimos a Alapuzha, la ciudad principal dentro del laberinto de backwaters. En el interior de la ciudad, el coco es omnipresente. Adentrarse en Kerala es llevar impregnado en la ropa y en el cuerpo un placentero olor a aceite de coco que adormece y fascina. Además de alimento básico en la zona, el coco es también ofrenda en los templos. Según la mitología local, el cocotero es un árbol celestial que concede deseos. Así pues, todo lo que rodea esta fruta entra directamente a formar parte de una espiritualidad singular. Los cucharones de coco, los tejados de los barcos hechos con hojas de palmera, puestos ambulantes atestados de coco e incluso los chips de banana al aceite de coco forman parte de un ritual sagrado. Si alguna vez le preguntan a un indio cuántos dioses venera el hinduismo, él contestará cientos, miles. Y es que necesitaríamos 2 vidas para comprender la complejidad de estas figuras sagradas. En la India del Sur se veneran dioses muy concretos. Los que aquí son más próximos, en Kerala, se encuentran representados en el templo de la diosa Kali. Esta diosa, considerada a menudo como un ser violento y lúgubre, símbolo de la oscuridad, se asocia al dios Shiva y es patrona de la ciudad de Calcuta. Shiva es uno de los dioses principales del país. Es el señor de la danza y tiene el poder de la destrucción. Vishnu, en cambio, preserva y mantiene la estabilidad en el mundo. La 8ª reencarnación de Shiva, Krishna, es símbolo del amor, el placer y la música. Y Ganesh es el dios de la India meridional por excelencia. Lo venera el 80% de la población. Se representa con cuerpo humano y cabeza de elefante y simboliza la sabiduría y la prudencia. Seguimos el camino adentrándonos en la Reserva Natural de Periyar. Situada en los Ghats occidentales, en la frontera con Tamil Nadu, abarca un área de 777 kilómetros cuadrados y cuenta con un gran lago artificial creado por los británicos en 1895.
La habitan, entre otros animales, un millar de elefantes que pasean tranquilos por la reserva mientras son adorados por turistas y locales. Mahatma Gandhi dijo una vez: un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. Y en la India del Sur, el elefante posee un estatus que roza lo sagrado. El pequeño pueblo de Kumili es la puerta de acceso a este parque natural, hogar del venerado paquidermo, y sus calles se componen de sencillos negocios de artesanía y ropa, así como casas particulares reconvertidas en hotel. Pero otro de los principales atractivos de esta zona son los centros de medicina ayurveda. La palabra significa ciencia de la vida y tiene más de 2000 años de historia. La mayoría de viajeros acude a estos centros para tratarse problemas musculares o cefaleas y, sin apenas percatarse, entran a formar parte de este ritual milenario. Todo un placer para los sentidos que vale la pena experimentar en nuestro viaje. Kerala nos ha demostrado a lo largo del camino que tiene espíritu propio y genuino. El viajero se sumerge en sus aguas, conoce a sus gentes e incluso participa de su comunión en lo sagrado, con el simple hecho de comer chips de banana al aceite de coco. Y de este modo emprende de nuevo su camino hacia el sur. Nos dirigimos hacia la costa este, en el estado de Tamil Nadu. Allí encontramos los vestigios de una sociedad que bebe de las fuentes de sus colonizadores franceses, pero que no olvida sus orígenes. Estamos en Pondicherry. El encanto de la ciudad mezcla perfectamente el ambiente y arquitecturas europeas con el alma más típicamente india. Esta antigua colonia francesa fue establecida en el siglo XVIII como enclave comercial y no fue hasta mediados de los años 50 en que el dominio de estas tierras fue devuelto a la India. Paseando por sus calles encontramos, tras cada esquina, una poderosa intención de imitar los símbolos de Francia. La iglesia de Notre-Dame des Anges, Nuestra Señora de los Ángeles, es una curiosa versión colonial de la popular Notre-Dame de París. Fue construida en 1858 y el lustre de la piedra caliza del interior se consiguió en su día añadiendo cáscaras de huevo a la escayola. En el lado este de la ciudad, tocando al Golfo de Bengala, se encuentra el barrio francés de estructura cuadriculada y de una tranquilidad casi inaudita en este país. Aquí abundan los locales con aire mediterráneo que acogen como en casa a los más de 14.000 franceses que viven en la ciudad y donde el viajero puede vivir en sus propias carnes la explosión de sabores de la India más sensual, la gastronómica. Especialmente aquí en el sur, el picante se añade a las comidas en grandes cantidades. El arroz preside los menús en todo el país. Una buena elección es acompañarlo con el tradicional pollo tikka, especiado, picante y jugoso, que puede completarse también con un perol de berenjenas estofadas en salsa. El naan es otro elemento básico de la cocina india. Se trata de una torta de pan, a veces cocinado con queso, que enriquece todos los platos. Y de postre el viajero puede sorprender a sus sentidos con el conocido lassi, un sencillo y delicioso batido de yogur azucarado.
En las entrañas del barrio francés se encuentra uno de los centros de meditación más conocidos de la India del Sur, el Ashram Sri Aurobindo. Fue fundado en 1926 por el político y filósofo Sri Aurobindo y su compañera espiritual, una mujer francesa apodada La Madre. Actualmente el centro organiza actividades culturales y educativas. El paseo marítimo de Pondicherry alberga una de las joyas más representativas de la ciudad, la estatua de Mahatma Gandhi. Prácticamente a diario sus habitantes lo visitan y trepan por su pedestal para hacerse fotos con el dirigente indio. Pese al aire mediterráneo de sus calles y el aroma a baguette recién horneada, Pondicherry no deja de ser una urbe india, con sus rickshaws, sus rituales, su bullicio en las calles y su capacidad de absorber y reinterpretar las influencias externas a su manera. El camino por delante nos reserva una última cita, Mamallapuram. La etapa final del viaje se sitúa dentro del estado de Tamil Nadu, en el enclave quizá más vivo y encantador de la India del Sur, Mamallapuram. Aquí conoceremos la penitencia de Arjuna, uno de los relieves más grandes del mundo, las esculturas de los 5 Rattas y el imperecedero templo de la orilla. Mamallapuram es un pequeño pueblo de pescadores y escultores que guarda en su centro histórico uno de los tesoros más apreciados de toda la India, la penitencia de Arjuna. Este bajorrelieve en piedra es uno de los mayores del mundo, con 31 metros de longitud y 9 metros de altura. El relieve principal muestra al dios Shiva de pie con Arjuna, un héroe al servicio de Krishna, cuya penitencia consiste en mantener el equilibrio ante la atenta mirada de Shiva. La inmensa roca está formada también por los relieves de impresionantes elefantes, animal altamente venerado en este país. Y como el delicado equilibrio de Arjuna, una roca limpia y redonda se mantiene firme sobre una colina desafiando las leyes de la física. Recibe el nombre de la bola de mantequilla de Krishna y se encuentra a escasos metros del gran relieve. Lejos de deslizarse colina abajo, regala su sombra al visitante y a las perezosas cabras del lugar. La dinastía de los Pallava, muy popular en la India del Sur, dejó en este pequeño pueblo de Mamallapuram uno de los ejemplos más bellos de su reinado, los 5 Rattas. Fueron descubiertos hace 200 años por los británicos y se encontraban enterrados bajo la arena de un mar que mece sus olas a tan solo 300 metros de distancia. Ratta significa carro y es la forma que poseen estas figuras escultóricas monolíticas. Se trata de un conjunto de templos que deben su nombre a los vencedores del Mahabharata, la gran epopeya mitológica de la India.
Coronando el recinto se encuentra la figura de un elefante a tamaño real, que se dice es la representación escultórica más perfecta de este animal en toda India. Si hay algo que el mar no pudo llevarse ni enterrar bajo su fina arena, es el denominado Templo de la Orilla, que desafía a diario viento y tormentas en el Golfo de Bengala. Es uno de los lugares más hermosos de Mamallapuram y fue construido a principios del siglo VIII. Los dos capiteles principales contienen santuarios dedicados al dios Shiva, que ve cómo lenta y progresivamente la estructura de este pequeño templo se erosiona al ritmo del vaivén de las mareas. Nadie teme al mar en la India del Sur. Este ha sido siempre un desierto de dunas verdosas lleno de vida. Los pescadores tejen sus redes y empujan sus barcas a diario para adentrarse en él mientras se encomiendan a los dioses. Para vencer sus miedos, las tradicionales barcas de pesca desafían al gran azul con una mirada profunda pintada en la proa, que, podría decirse, las transforma en criaturas de otro mundo. Este es el punto final de nuestro viaje por la India del Sur, mística y sensual. Dejamos Mamallapuram con la sensación de llevarnos impregnado en nuestro interior y en los sentidos algo intangible, que va más allá del universo místico de este país. Los colores de Bombay, el paraíso de Goa y sus playas tropicales, la fragancia del sándalo de Mysore, el reino de los cocos en sus laberínticos canales en Kerala, el parque natural de Periyar y su reserva de elefantes, la suavidad mediterránea de Pondicherry, la belleza subyugante de Mamallapuram. La India del Sur atrapa, fascina y hace partícipe al viajero de una sensualidad y espiritualidad cotidianas que se perciben tras montañas y paisajes. Pueblos polvorientos, mercados abigarrados, miradas, formas de caminar, de vivir, de comer, e incluso bajo la trompa de un elefante sonriente.